Vamos a continuar lo que el domingo pasado dejamos. Vamos a recordar qué aprendimos el domingo pasado. Que Dios, primeramente, no puede ser burlado, que Dios conoce todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, y posiblemente muchos de nosotros nos hayamos encontrado en alguna situación en la cual nosotros pensábamos que nadie se iba a dar cuenta, que solamente lo sabíamos nosotros, pero sin embargo a su tiempo Dios lo saca a la luz. Y a veces nosotros podemos pensar, qué mala suerte, me descubrieron. No es mala suerte, sino es que Dios lo saca a la luz con el fin de que nos arrepintamos de nuestros pecados, tengamos arrepentimiento y nos acerquemos a Él. Y esto es lo que estaba sucediendo con este pueblo. Este pueblo había estado pecando contra Dios y siéndole infiel a Dios, habiéndose asociado con otros pueblos que lo llevaban, y al asociarse con esos pueblos, lo llevó a tener mujeres de esos pueblos y a dar a sus hijas a esos pueblos también. Entonces era una situación que Dios ya más antes lo había prevenido y lo había advertido que no debía ser así. Pero este pueblo que había venido de la cautividad, había sido esclavo con los babilonios, y la gracia del Señor los trae de nuevo, y estaban haciendo lo mismo. Habían pasado casi 57 años de que Zorobabel y Jesús habían terminado la reconstrucción del templo, y pasado, cuando ellos murieron, este pueblo otra vez se empieza a desviar, y entonces cuando viene Esdras, los que estaban ahí vienen y le cuentan lo que el pueblo estaba haciendo, y Esdras, si recuerdan el domingo pasado, se dolió por el pecado el cual había incurrido su pueblo, y dice que en muestra de su dolor empezó a rasgar sus vestiduras, se arrancó la cabellera, se arrancó la barba, y estaba atónito, decía la palabra, que estaba sorprendido de que el pueblo de Dios tan pronto se haya vuelto a caer. Y recuerdo muy bien cómo MacArthur comentaba al respecto y decía que este pueblo tan rápido se había desviado, y para desviarse ni siquiera lo había frenado la ira de Dios en la cautividad, la ira de Dios que ellos vieron cómo había venido sobre ellos, destruyendo todo Jerusalén y llevándolos como esclavos. Ni siquiera eso les había dado para decir, no, mejor tengamos cuidado. Y también decía, y ni siquiera la gracia que Dios tuvo al rescatarlos nuevamente de esa esclavitud, ni siquiera la gracia ni la ira de Dios los sostuvo para que cayeran de nuevo en pecado. Entonces Esdras empezó a orar. Él había esperado a la hora de la tarde, donde se reunía el pueblo a llevar las ofrendas y a llevar los holocaustos. Entonces en ese momento públicamente se le daba lugar a aquellos que querían orar, y en este caso Esdras es el que levanta la oración en voz alta, y todo el pueblo escuchaba la oración. Todo eso lo vimos el domingo pasado. Entonces, ¿qué iba a procurar Esdras por medio de la oración? Esdras no había caído en el mismo pecado que había caído el pueblo, pero la intención de él era dolerse, hacerse parte del pueblo, porque era parte del pueblo, y a su vez poder hacerles ver a sus hermanos, a sus compatriotas, de decirles, hemos pecado contra Dios. Entonces ese era el relato del capítulo 9, y ahora vamos a continuar cómo se desenlaza todo esto, y nosotros vamos a poder percibir en esta mañana cuál es el producto o cómo se da un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Entonces Esdras empieza a orar, empieza a decir cómo Dios los había llevado. Todo eso está en el capítulo 9, y ahora en el 10 vamos a considerar 3 puntos para que nosotros estemos atentos a cómo Dios va a ir desarrollando este asunto, y cómo Esdras va a ir manejando la situación, y cómo va a ser la reacción de todo el pueblo. Entonces, debemos estar atentos, porque también nosotros debemos aprender a discernir cuál es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles son como cuando cocinamos algo, cuáles son los ingredientes que lleva tal comida? Bueno, el arrepentimiento verdadero tiene algunos ingredientes que se tienen que dar para conocer que verdaderamente es arrepentimiento. Punto 1, tiene que haber convicción de pecado, debe haber un convencimiento de pecado. Punto 2,
debe haber una confesión de pecado. Y punto 3, debe haber un alejamiento del pecado y volverse a Dios. Entonces vamos a estar desarrollando en el capítulo 10 de Esdras estas tres particularidades, estos tres, ¿qué dije recién? Ingredientes del... Muy bien, gracias Carmen, está atenta. Vamos a ver entonces estos tres ingredientes que hacen que el arrepentimiento sea verdadero. Entonces primero vamos a ver lo que es la convicción de pecado. La convicción de pecado es reconocer que estamos mal ante Dios. Es reconocer. Nosotros debemos reconocer primeramente que estamos mal ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Porque pecado es errar al blanco. Entonces, la convicción de pecado es cuando nosotros nos damos cuenta que hemos errado al blanco. Y no debemos hacer, ¿viste? La ilustración es cuando tenemos ese círculo y hay un puntito rojo ahí y que debemos tirar con la flecha. Y cuando erramos al blanco, que cuando erramos al lugar donde tenía que ir, ahí es donde nosotros hemos errado. Entonces, esa es la ilustración de cuando nosotros pecamos contra Dios, erramos al blanco. Entonces, debe haber una convicción de eso. Debemos reconocer que hemos estado en contra de Dios, que hemos errado al blanco. Y Esdras es lo que estaba experimentando en su interior, tomando conciencia de que el pecado del pueblo había sido la infidelidad a su Dios, y ahora Esdras lo está exponiendo de una forma pública por medio de la oración. Él se dio cuenta que su pueblo había errado, que su pueblo había pecado, que su pueblo había sido infiel, y ahora Esdras empieza a orar. Empezó a orar en el capítulo 9, y ahora empieza con lo mismo. Dice en el capítulo 10, versículo 1 de Esdras, dice así: mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Dice ahí que una gran asamblea se acercó, una gran asamblea. Recuerden que era el horario donde los judíos, los israelitas, venían al templo a hacer sus sacrificios, a hacer sus oraciones, a hacer sus ofrendas. Entonces dice una gran asamblea. Esdras estaba delante de una asamblea en el templo del Señor. Estaba en el atrio, en el templo, que era el lugar accesible a todos los israelitas. Entonces leemos ahí que dice que hombres, mujeres y niños. ¿Qué hay acá? Hay hombres, mujeres y ¿qué más? Niños. ¿Qué son ustedes? Niños. Entonces acá estaba pasando lo mismo. Dice que había hombres, mujeres y niños, pero que tenían que estar atentos. ¿Escuchan eso? Que tenían que estar atentos a lo que Esdras estaba diciendo. ¿Por qué? Porque dice que después todo el pueblo empezó a llorar. Entonces los niños debían saber por qué están llorando los grandes. ¿Qué está pasando que hace que los grandes lloren? Entonces, dice que lloraban amargamente porque la oración de Esdras era su propia oración. Porque ellos también necesitaban esa oración que Esdras estaba haciendo. Ahora podemos ver que no solamente Esdras es el que llora. Dice que él oraba llorando amargamente. Pero ahora vemos que no solamente es Esdras, sino que el pueblo reunido empieza a reconocer su pecado. Por eso Esdras dice ahí, el pueblo lloraba amargamente. Ahí está viendo un ingrediente. Ahí empieza a haber algo, empiezan a reconocer, empieza a haber convicción de que habían pecado contra Dios, y esa convicción está produciendo algo en ellos y lo expresan por forma de un llanto. Empieza a llorar todo el pueblo. Ahí entonces el primer ingrediente, se empieza a ver un dolor, se empieza a ver un quebrantamiento, se empieza a ver un reconocimiento del pecado. El segundo ingrediente. Dijimos que el segundo ingrediente tiene que ser la confesión de pecado.
Primero debemos tener la convicción del pecado, reconocerlo como es y después confesar ese pecado. Entonces, segundo punto, segundo ingrediente es la confesión de pecado. Versículo 2. Sigan la lectura ahí. Versículo 2 dice así. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras, escuchen cómo empiezan a reconocer su pecado. Dice ahí, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Este hombre empieza a reconocer el pecado, empieza a confesar que hemos pecado contra Dios y también empieza a decir esto, pero todavía hay esperanza a pesar de esto. Este hombre, Secanías, discierne que hay esperanza. ¿Por qué? Porque él sabía la promesa de Dios, que si el pueblo se arrepentía, Dios podía perdonar su pecado. Él lo sabía. Entonces empieza a recordar la promesa de Dios y dice, todavía hay esperanza, porque Dios podía perdonar sus pecados. Y entonces este Secanías, al ver que el pueblo lloraba y se lamentaba, eso era señal de arrepentimiento, era el primer ingrediente para un verdadero arrepentimiento. Pero miren lo que hace después. Este hombre va a aprovechar esta situación de llanto, de dolor, para verificar, para comprobar que ese arrepentimiento que se estaba viendo ahí, ese dolor que se estaba viendo ahí, era genuino o no. ¿Por qué? Entonces él va a verificar esto, si ese dolor solamente era un dolor, un remordimiento y nada más, o que verdaderamente era el producto de un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si era un verdadero arrepentimiento, debía terminar en un alejamiento del pecado. Entonces, en el versículo 3, la propuesta. Él va a verificar, va a decir, bueno, ahora están llorando todos, reconocemos nuestro pecado, y si el pueblo reconoce lo mismo que estoy reconociendo yo, esto debe cambiar. Entonces, en el versículo 3 dice así, este hombre que reconoce su pecado y dice, todavía hay esperanza. Entonces el 3 dice, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Y ahora va a ir con Esdras, que se estaba lamentando. Versículo 4 dice así, levántate, hablándole a Esdras, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron. ¿Ves? Entonces, no se conforma con solamente ver el llanto y decir, bueno, ya se han arrepentido. No solamente se conforma con ver a Esdras, con solamente ver al pueblo llorando y lamentándose. No. Tenía que haber otro ingrediente más. Debían alejarse del pecado. Entonces él propone eso, y entonces el pueblo de Israel empieza a dar conciencia, toma conciencia de su pecado. Pero debía haber un cambio, debía haber una transformación. Un hermano dice, en este caso, dice, este caso es simple, dice él. Lo que se hizo mal debe deshacerse y hacerse de nuevo. Y un nuevo en la mayor medida posible. El pecado debe quitarse resueltos. ¿Cómo deben quitarlo? Resueltos a no tener nada que ver más con ello. Debe ser quitado, pero y con el ánimo de no querer saber más nada con el pecado. Sigue diciendo él, lo que se ha obtenido injustamente debe restaurarse. Levántate y ten ánimo, como le dijo este hombre a Esdras, y este comentarista dice, llorar es bueno en este caso,
pero reformar es mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que llorando solamente no conseguimos nada. Llorar es bueno, pero con llorar no conseguimos nada. Es mejor reformar, es mejor hacer algo. Entonces este pueblo empieza a ver, ha sido encontrado, pero debe ser cambiado. Esa situación debe ser cambiada. Y me venía a la mente una situación en el trabajo, como para darles un ejemplo de cuando a veces nosotros somos encontrados en un momento, empezamos a como que nos sorprende algo. Mi tarea en el trabajo es controlar que estén trabajando, que hagan bien su trabajo y todo. Y en un momento de mi recorrido encuentro a 2 personas sentados con el celular en horario de trabajo. Y los veo, y ellos estaban con el celular, y ni siquiera se dieron cuenta que yo estaba ahí. Y yo los miraba, uno estaba jugando un jueguito, otro estaba en internet, y yo miraba y no se dieron cuenta que estaba ahí. Me quedé, no sé, un 30 segundos y no se dieron cuenta. Cuando entro, hago así, entro así, y ellos, y yo le digo, ¿se fijaron la hora que es? Sí, dice, y estaban con eso. Bueno, está bien, nos encontraste, ¿qué vamos a hacer? Dicen esto. Bueno, como que nos descubriste, ¿qué podemos hacer? Y yo en ese momento le pude decir, no, está bien, sí, lo descubrí, no podemos hacer nada, sí podemos hacer algo. Cambien la actitud. Cambien la actitud. Reconocen que estaba mal, sí, pero bueno, no lo hagan más. Y esto precisamente es lo que el pueblo de Dios estaba reconociendo, pero debía haber un cambio ahí. Habían sido encontrados, habían sido descubiertos su pecado, pero no podían quedarse de solamente lamentar, bueno, nos encontró, ¿y qué vamos a hacer? No, tienen que cambiar la actitud. Entonces, esta situación que nosotros estamos viendo acá en este capítulo 10, es y es ese consejo que está dando este hombre, es como si se tratara de arrancar un árbol de raíz. Si el árbol es malo, sus frutos son malos. Y había que arrancarlo desde la raíz. Pero tiene sus frutos, no importa, había que arrancarlo todo por completo y plantar uno nuevo. Un hermano también dice al respecto, el verdadero arrepentimiento no termina con palabras de confesión, las cuales pueden ser no más que palabras, sino que además, es el otro ingrediente, además debe llevar a una conducta correcta y a un cambio de actitud. ¿Ves? Es cambiar la actitud cuando hemos sido sorprendidos. Y ahora nos da un consejo. Y ahora él da un consejo, este hermano dice, cuando peque y esté plenamente arrepentido, confiéselo a Dios, pida su perdón y acepte su gracia y misericordia. Pero luego, como un acto de gratitud por su perdón que conecta con su justicia, con la justicia de Dios, haga las correcciones necesarias. Entonces tengo que empezar a corregir lo que he hecho mal, porque ahora lo veo, ahora lo reconozco, pero tengo que empezar a actuar, a reformar lo que estaba mal. Sigamos, versículo 6. Versículo 6. Dice así, después, entonces este hombre le dijo, Esdras, levántate, este asunto es tu responsabilidad, decía en el capítulo 4 y 5, y ahora dice 6. Después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Gracias. Otra vez, después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró en la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. E hicieron una proclama. En esa reunión que él tuvo en ese lugar, decidieron algo. Entonces enviaron a un proclamador.
¿sí? Alguien que pregonaba, alguien, dice, e hicieron una proclama en el versículo 7, y esto significa, hicieron ¿qué? Hicieron pregonar, hicieron vociferar, hicieron anunciar a alguien que, por ejemplo, dice, e hicieron una proclama en Judá y en Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén. Entonces enviaron a alguien a hacer la proclama, deben reunirse todos en Jerusalén, ¿para qué? Para tocar este tema. Y dice, en esa proclamación decía, y cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Lo iban a excluir si no se presentaba a esa reunión. Entonces, versículo 9 dice, se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes 9, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. El mes de noviembre en Jerusalén, a nosotros nos correspondría el mes entre diciembre y enero. Ese es el mes 9 que dice ahí. Sería diciembre, enero en nuestro calendario. Era el tiempo de más pesadas lluvias y del tiempo más frío, en especial en Jerusalén. Pero eso no debía ser suficiente excusa para prolongar esta situación. El caso era terrible y debía ser atendido con urgencia y no podía esperar. Ellos fácilmente podrían haber dicho o contestado, ¿por qué no lo dejas para la época de verano? Está haciendo mucho frío ahora, mejor no vayamos a la asamblea porque tenemos distintos inconvenientes. No, era urgente y el que no viniera iba a sufrir las consecuencias. Entonces, como el caso era urgente, debían venir. Ahora, habiendo venido todos los que habían sido llamados por esa proclamación, por ese anuncio de forma verbal, ahora vamos a ver el tercer ingrediente del arrepentimiento. El primero, que era convicción de pecado, reconocimiento de pecado. El segundo era la confesión de ese pecado. Y el tercero, ¿cuál era, si se acuerdan? Cambiar de actitud, un alejamiento del pecado. Ahora vamos a ver entonces cómo este pueblo va a tomar esa actitud para ver nosotros y tener conciencia que verdaderamente era un arrepentimiento verdadero. Entonces, el alejamiento del pecado y volver a confiar en Dios. Versículo 10. Entonces se levantó el sacerdote Esdras. ¿Cómo se levantó? Acuérdense que vinieron a los 3 días, vinieron a Jerusalén. A todos los que habían sido llamados, vinieron ahí, estaba lloviendo y ellos temblaban tanto por la lluvia como este caso que estaba pasando ahí. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, ahora directamente los va a confrontar. Vosotros habéis sido fieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. ¿Por qué añadiendo? Porque este pueblo ya había hecho eso. Y todavía habiendo hecho eso, todavía seguían añadiendo más culpa a este pueblo. Versículo 11. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Y ahora lo que tienen que hacer. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Ahí está cortando el árbol de raíz. El domingo pasado habíamos visto que el Señor no es que específicamente estaba atacando a los matrimonios. Y que por qué se habían casado y por qué no. No. Él está atacando a la raíz. La raíz fue que ellos se asocien con pueblos que tenían otros dioses, tenían sus ídolos, y Dios ya les había dicho, no hagan eso. ¿Por qué? Porque si se asocian con ellos, después hagan pacto con ellos les den los alimentos que sacrifican a sus ídolos,
y después, habiendo tanta relación buena, quieras tomar la mujer de esos hombres, la mujer de ese pueblo, mujeres de ese pueblo, y vos quieras dar a tus hijas a esos pueblos. Y entonces ese era, como que los matrimonios que habían pasado ahí, que están condenados acá, es producto de haberse asociado con estos pueblos. Si ellos no se asociaban, no iba a haber este caso. Pero como ellos habían hecho pactos con esos pueblos, ahora estamos viendo lo que produce eso. Entonces Esdras, ahí dice, entonces confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Ahí está cortando de raíz. Esdras está aplicando la prohibición de Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo del 2 al 6. Repásenlo en sus casas. El domingo pasado veíamos esos versículos. Deuteronomio 7, versículo 2 al 6. Entonces, Esdras está aplicando esa prohibición de forma rigurosa, como un hacha golpeando el árbol. Pa, 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 para que caiga, se derribe ese árbol que tiene malos frutos. Entonces, él está exigiendo de que este pueblo debía alejarse, debía dejar su asociación con estos pueblos. Versículo 12. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien, a gran voz, gritaron, está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. Ellos sabían antes lo que tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. Pero ahora, cuando están siendo confrontados con su pecado, ahora cuando les están diciendo, ustedes tenían que haber hecho esto y no lo hicieron, deben hacerlo si verdaderamente se arrepintieron. Entonces, ahí está la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. Ahora, debemos ver esto. Ahora ellos podían ver la gravedad de su pecado y lo que ese pecado podía ocasionar, que nuevamente viniera la ira de Dios sobre ellos. Y entonces acceden al pedido de Esdras. ¿Por qué? Porque era mejor preservar o mantener la comunión con su Dios, era mejor mantener su comunión con Dios, tener a Dios en su favor, que preservar los pactos con estos pueblos idólatras, y en este caso puntual con sus mujeres e hijos. ¿Qué era mejor? ¿Quedarse así como estaban o volver a tener comunión con Dios? Entonces, debemos considerar esto, que es mejor contar con el favor de Dios que tener que ser dejado por Dios. En el Salmo 73, 25 nosotros leíamos el domingo pasado y decíamos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, ¿qué decimos a través de ese salmo? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y no necesitamos otra cosa más que satisfaga nuestro ser. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Entonces, si tengo a Dios, lo tengo todo. Y encima sabemos que Dios es eterno. Y todo lo que tengamos en la tierra, ¿por qué es mejor tener a Dios y no otras cosas aquí en la tierra? Debemos saber esto, hermanos. Niños, escuchen esto. Niños y niñas también. Todo lo que tengan en esta tierra, todo lo que tengan, cualquier cosa, el libro que tienen ahí, las zapatillas que tienen, la ropa que tienen, los juguetes que tienen, los padres que tienen, todo lo que tenemos aquí en esta tierra es pasajero. Y Dios es eterno. ¿Qué es mejor? Niños, ¿qué es mejor? ¿Tener algo que se destruye o algo eterno? Porque todo lo que tenemos, decía Alan, esto, que todo lo que tenemos en esta tierra, ya sean los juguetes, los padres, las hermanas que tienen, los hermanos que tienen, todo es pasajero. Un día están y otro día ya no van a estar. Pero Dios
es eterno. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener algo que nunca va a terminar o tener algo que simplemente nos va a satisfacer por un momento la vida? Algo que nunca va a terminar. Por eso Dios es valioso. Por eso nosotros debemos valorar a Dios y no cambiarlo por cualquier cosa terrenal como este pueblo lo estaba haciendo. Ellos estaban cambiando a Dios. Estaban buscando la satisfacción en otra cosa que no sea Dios. Versículo 13. Dice, solo que el pueblo, entonces después de haber recibido esta acusación de parte de Esdras, ahora la respuesta del pueblo dice, solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer tampoco se puede hacer todo en un solo día, ni en dos, porque no se podía hacer, miren lo que dice ahí, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. O sea, habían hecho muchas cosas malas. Entonces dice, no lo vamos a poder arreglar en un día ni en dos. Para arreglar esta situación necesitamos más tiempo. Entonces dice el 14, que nuestros jefes representen toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados, junto con los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. No sé si notaron, pero cuando yo leía esta parte decía, ¿cómo puede ser que cuando este pueblo estaba viviendo con estas mujeres, asociándose con estos pueblos, que no se daban cuenta de que la ira de Dios podía venir sobre ellos? No les importaba, pero ahora sí están preocupados. Antes no les importaba lo que Dios pensara de la vida que estaban llevando, pero ahora vemos que temen a Dios y la disciplina de Dios. Ahora temen la ira de Dios. Ahora ellos dicen, este asunto lo tenemos que arreglar. Y entonces vamos a darnos tiempo, pero hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Algo tenemos que hacer, debemos hacer. Ahora sí les empieza a preocupar lo que Dios está viendo en ellos. Ahora sí toman conciencia de que la ira de Dios puede caer sobre ellos. Antes no les importaba. Hasta que Esdras vino y les dijo lo que les tenía que decir. Les tenía que confrontar con su pecado. Les tenía que decir, han pecado contra Dios. Están pecando contra Dios. Y ahora toman conciencia de eso. Seguimos el relato 15, 16 y 17 dice, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, con Mesulam y el levita Sabetai, respaldándolos. 16. Pero los desterrados sí lo hicieron. Y el sacerdote Esdras designó a hombres jefes de casas paternas para cada una de sus casas paternas, todos ellos por nombre, y se reunieron el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Y el 17 dice, y terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Entre los versículos 15, 16 y 17 nos está indicando que esa investigación duró aproximadamente 3 meses. 3 meses para poder resolver la situación. Estos jefes destinados por Esdras habían ido a sus lugares, a sus tribus, a todos los lugares, a las casas paternas, dice ahí. ¿Y qué hicieron? Investigaron el asunto y les llevó 3 meses.
Un hermano dice, los casos traídos ante el consejo eran o muchos o muy complicados. Estuvieron 3 meses completos examinando estos asuntos de los matrimonios ilegales y haciendo las separaciones necesarias que era requerida por la ley de Dios. Sin duda, ellos resolvieron hacer lo que Esdras había ordenado, y ellos sí se separaron de sus esposas, aún teniendo hijos, y cada uno recibió su porción de acuerdo a las circunstancias de su esposo, y no fue despedida, desolada o desamparada. O sea, ellos investigaron e hicieron los arreglos necesarios para que estas mujeres se fueran del lugar y se produzca esa separación. Versículo 18. Acuérdense que ese suceso de ver y examinar todo esto duró 3 meses. Bastante tiempo para poder resolver estos asuntos. Versículo 18, y a ver si están atentos a todo lo que hemos visto de Esdras ahí. Dice, desde el 1, dice, versículo 18, entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras, se encontraban los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Hay un nombre que lo hemos repetido muchas veces en los primeros capítulos, y a mí me sorprendió encontrar ese nombre ahí. Entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con las mujeres extranjeras se encontraba de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac. ¿Quién era Jesúa? ¿Quién era Jesúa? No lo vimos en este versículo, en estos capítulos que estamos viendo. Está en los primeros capítulos. ¿Recuerdan quién era Jesúa? ¿No? Bueno, yo les voy a recordar, les voy a refrescar la memoria. Cuando, por ejemplo, el profeta Ageo y el profeta Zacarías van con los líderes del pueblo para animarlos a reconstruir el templo que habían descuidado, se dirigían a Zorobabel, tú Zorobabel y Jesúa. Eran líderes del pueblo. Eran los líderes del pueblo. Era el sumo sacerdote del pueblo. Después que ellos murieron, sus hijos cayeron en esta situación. Entonces no prestaron atención. Otra vez, niños. Jesúa era alguien que enseñaba la palabra de Dios. Era alguien como sus papás o sus mamás les pueden enseñar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sus hijos hicieron? No hicieron caso. Lo que su padre les había enseñado conforme a la palabra de Dios. No lo hicieron. No hicieron caso. ¿Por qué? Porque cayeron, dice, dentro de los hijos que se habían casado con mujeres extranjeras, se encontraban los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote del pueblo, uno de los líderes del pueblo de Israel. Y ellos habían caído en esta situación. ¿Por qué? Porque no obedecieron, porque no escucharon los consejos de sus padres y la instrucción que seguramente este sumo sacerdote les había dado a sus hijos. Y terminamos con esto. Ya hemos visto los ingredientes. La convicción de pecado, hemos visto la confesión del pecado y también hemos visto el alejamiento del pecado. Pero en el Antiguo Testamento necesitaban otro ingrediente más, que no lo puse en los primeros porque quería hacer énfasis en esto. Convicción de pecado, confesión de pecado, alejamiento de pecado, pero debían hacer algo más. Versículo 19 nos enseña qué es lo que hicieron. Después de haber resuelto todo lo que estaba pasando ahí, el versículo 19 dice, y ellos juraron despedir a sus mujeres, y siendo culpables, ofrecieron un carnero del rebaño por su delito. O sea, que no solamente
decidieron decir, bueno, nos vamos a alejar de este pecado que estamos cometiendo, sino que tuvieron que llevar, porque Dios lo había establecido de esa forma, que tenían que hacer un sacrificio para que sus pecados puedan ser perdonados. Era muy necesario presentar un sacrificio para que los pecados del pueblo pudieran ser perdonados. Así Dios lo había establecido. Entonces era necesario, para establecer la comunión con Dios, para reconciliarse con Dios, hacer un sacrificio. Alguien debía pagar por el pecado de ese pueblo. Y entonces los animales en ese contexto eran sacrificados para la muestra de que el pueblo estaba arrepentido y que se alejaba del pecado, y además presentaban sacrificios. Después, en los versículos del 20 al 43, vamos a encontrar la lista de todos los que son encontrados en el pecado de haberse relacionado con los pueblos extranjeros. Es toda una lista, no lo vamos a leer porque es toda una lista de todas las familias que fueron encontrados ahí. Y finaliza diciendo el versículo 44 del 10, dice así: todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado a luz hijos. A ver, no sé cómo estoy de tiempo. No sé si ustedes lo piensan así, pero cuando yo escuchaba y leía estos versículos decía, hoy en día posiblemente esto sea algo como una locura. ¿Cómo puede ser que Dios esté haciendo alejar matrimonios? ¿Cómo puede ser que esté separando a mujeres con sus hijos? ¿Cómo puede ser eso? Porque nosotros, de alguna manera, hemos sido tan contaminados con tantos derechos humanos, con tantas filosofías de igualdad y de esto, de aquello, de esto, de lo otro, que esto parece una locura lo que está haciendo Dios. Pero debemos ser sinceros e irnos a la raíz. Lo que está ocurriendo acá no hubiese ocurrido si el pueblo no desobedecía a Dios. Dios no quería estas consecuencias, por eso les dijo, no hagan esto, no vivan de esa manera, no hagan esto. Y ellos insistieron a vivir como querían. Nada, a mí no me van a decir cómo tengo que vivir. Muchas veces pensamos así. De hecho, a mí no me van a decir cómo yo tengo que guiar y corregir a mis hijos. Está bien, pero Dios sí tiene el derecho y la autoridad de decirnos cómo debemos vivir, porque Él nos creó. Él sabe cómo somos y quiénes somos, y Él sí tiene el derecho. Él es nuestro creador, y Él lo que quiere no es nuestra perdición. Él no quería la perdición de este pueblo, pero este pueblo insistía en su rebeldía contra Dios. Dios quería estar en comunión con ellos. Por eso incluso usa a Esdras como instrumento, lo trae desde un pueblo, desde Babilonia, lo trae ¿para qué? Para corregir su pecado. ¿Por qué está corrigiendo el pecado? Porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Entonces es necesario corregir el pecado. No podemos seguir, este pueblo no podía seguir viviendo como estaba viviendo. Y a veces nosotros, como dice Iván Reyes, un pastor chileno, estaba publicando esto y decía, y esto viene al caso y dice así: no llores por las consecuencias de tu pecado. Porque a veces nos lloramos cuando vemos lo que pasó por haber desobedecido a Dios, por haber estado viviendo sin Dios. ¡Pum! Vemos las consecuencias. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Lloramos por las consecuencias de nuestro pecado. Y este hermano está diciendo, no llores por las consecuencias de tu pecado. Llora por haber ofendido al Dios Santo con tu pecado. Es diferente. No lloramos a veces por, Señor, estoy ofendiéndote, estoy ofendiendo tu persona, tú eres santo y yo estoy pecando. No lloramos por esos pecados, lloramos cuando vemos las consecuencias, por haber desobedecido. Y Dios no quiere, Dios es como un Dios guiando, como un padre guiando a sus hijos por el buen camino.
Y nosotros, como hijos rebeldes, lo único que queremos es deshacernos de la mano de nosotros. No, yo que puedo caminar solo. No, no podemos caminar solos. Debemos estar agarrados de nuestro Dios. Debemos estar agarrados de Él. ¿Por qué? Porque cuando estaba Jesús, le dijeron a Él, separados de ti, nada podemos hacer. Y este pueblo se había separado de Dios. No quería hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación. Entonces, piensen en esto. No llores por las consecuencias de tu pecado. Llora por haber ofendido al Dios Santo con tu pecado. Eso debe causarte dolor. Y eso es lo que estaba causando dolor en Esdras y después en el pueblo. Habían ofendido a Dios. Habían ofendido a Dios con su pecado y eso los llevó al arrepentimiento. Entonces, para finalizar vamos a ver dos aplicaciones. ¿Qué aprendemos de todo lo que leímos hasta ahora? ¿Qué aprendimos? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha ahí al fondo? Está muy lejos allá, ¿no? Bueno, primero, ¿qué aprendemos? Voy a traer dos aplicaciones para así poder pasar a la cena, no voy a hacerlo tan largo. Igual no sé por qué siempre me extiendo, pero bueno. Primero aprendemos que debemos reconocer nuestro pecado. Debemos tener convicción de que hemos pecado contra Dios y que la vida que hemos estado llevando va en contra de Dios y que muchas veces nosotros inclusive como creyentes pecamos contra Dios. Entonces vamos a dar la evidencia de los tres ingredientes. Debemos reconocer nuestros pecados, dolernos por ellos, por nuestros pecados. Segundo ingrediente, alejarnos de esos pecados. Segundo ingrediente era confesar nuestros pecados. Solo contra Dios pecamos y debemos confesar nuestros pecados a nuestro Dios. Él lo ve todo, Él sabe todo. Entonces no seamos ingenuos en pensar de que la vida que yo estoy llevando, Dios ni se entera. Dios sabe qué vida estamos llevando. Entonces debemos confesar nuestros pecados. Y tercer ingrediente del verdadero arrepentimiento, ¿cuál era? Alejarnos de nuestros pecados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dejar de vivir de la forma que estamos viviendo y volvernos a Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. Muchas veces ustedes van a escuchar a lo largo de sus vidas, niños, jóvenes, expresiones como decir, ay, perdón, no lo voy a volver a hacer. O incluso ustedes mismos lo van a hacer. Pero después vuelven a hacer lo mismo, vuelven a hacer lo mismo, vuelven a hacer lo mismo. Entonces no hubo un genuino arrepentimiento. Ahora ustedes saben cómo se produce un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber dolor, sí. Tiene que haber un entender que hemos pecado, tiene que dolernos y después confesarlo, y eso debe llevarnos a alejarnos de Él, porque no es que Dios hace que nos duela el corazón, no. Nuestro pecado hace que nos duela el corazón, porque vamos en contra de Dios. Y entonces, como vimos, había un cuarto ingrediente más. ¿Cuál era? Que yo lo dejé para lo último. Sacrificio. El primer ingrediente era reconocimiento de pecado. Segundo, confesión de pecado. Aprendan esto, chicos, aprendan, por favor. Y después, un alejamiento del pecado. Pero después vimos el cuarto ingrediente que estaba ahí. Necesitaban el sacrificio. Necesitaban un sacrificio. Ahora, para nosotros, ¿qué aprendemos de todo esto? Decíamos que debemos reconocer esos tres ingredientes. Pero el cuarto ingrediente también está para nosotros. El cuarto ingrediente, el sacrificio, es Cristo. El sacrificio ya está hecho. Ya se hizo el sacrificio. Entonces a nosotros lo único que nos queda, los tres ingredientes más. Pero el cuarto ya está hecho. El sacrificio que es Cristo, ya Él murió, Él se sacrificó por nuestros pecados, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Entonces, como en la antigüedad, el pueblo, a través de los sacrificios, ellos iban, ponían sus manos arriba de los animales, de los que iban a ser sacrificados, y la Biblia dice que como que sus pecados eran traspasados a ese animal y lo mataban. Entonces, ese animal estaba tomando el lugar
de estas personas por sus pecados. De la misma forma, Jesucristo, cuando muere en la cruz, cuando derrama su sangre, Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue el Cordero de Dios inmolado por Dios por nuestros pecados. Este Padre sacrificó a su Hijo. Este Padre, este Dios Padre, sacrificó a su Hijo. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes podría matar a su hijo? No. Bueno, Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Dios mató a su Hijo, entregó a su Hijo en manos de pecadores. ¿Para qué? Para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Él tomó nuestro lugar en la cruz. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, así es como nosotros nos reconciliamos con Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados y ya no vivir más como vivíamos antes, porque el sacrificio ya está hecho. Entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados, y así es cuando nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Y así es también como nosotros que somos ya cristianos hemos empezado el camino del Señor por medio de ese sacrificio y el arrepentimiento verdadero, así también puede empezar hoy el que entienda su pecado. No pienses, escuchen esto, por favor, no piensen como pensaba este pueblo, que su pecado no era grave, que su pecado por ahí Dios ni se daba cuenta. No piensen de esa manera. Tu pecado, por más pequeño que sea, es más, yo les preguntaré a los niños, suficiente un pecado para que eso nos aleje de Dios. ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez mentiste, Santi? Sí. ¿Alguna vez mentiste ese? Benji. Son los más chiquititos, Ailén, ¿alguna vez mentiste? Taina, ¿alguna vez mentiste? Sí. Grandes, no les voy a preguntar porque se suma más mentiras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que suficiente es ese pecado, ¿para qué? Para que Cristo tuviera que venir y morir en la cruz. Entonces no piensen que su pecado es tan liviano, que su pecado como que Dios no se va a dar cuenta. No, Dios se dio cuenta de nuestro pecado, por eso tuvo que enviar a su Hijo a morir. ¿Por qué la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Entonces no pienses que tu pecado es ligero, no pienses que tu pecado es chiquito, no, es grave. Es tan grave que hizo que Cristo tuviera que morir en tu lugar. Y también es tan grave que si persistes en vivir de esa manera, ese pecado te aleja y te va a alejar todo el tiempo hasta que el día que te presentes delante de Dios y tengas la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no quisiste arrepentirte de tu pecado. Entonces, hoy también es la oportunidad para aquellos que no creen en Cristo, de arrepentirse de su pecado, porque el sacrificio ya está. Debemos arrepentirnos de haberle dado la espalda a Dios por todo este tiempo. Entonces, alguien dijo, comentando un poco con respecto a los sacrificios y a la obra de Cristo, dice así: todos los nombres escritos en el libro de la vida, todos los que van a ser salvos, los que van a ser rescatados por Dios, está diciendo, todos los nombres escritos en el libro de la vida son de pecadores penitentes, pecadores que reconocen su pecado y su necesidad de Cristo, no de personas con justicia propia que piensan que no necesitan arrepentirse. Los nombres que están escritos en el libro de la vida no son de personas que dicen, no, yo no necesito de Dios, ¿para qué?
Yo no necesito de un arrepentimiento, para decir estoy bien. Bueno, seguí tu camino. Si estás bien, seguí tu camino. Pero no estás bien. Porque aquel que camina sin Dios, sin Cristo, va directamente a la condenación eterna. Entonces, mi querido amigo, mi querido oyente, niños, jóvenes, necesitan reconciliarse con Dios. Necesitan un Salvador. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo esto: una persona sana no tiene necesidad de médico, sino un enfermo. Y Jesús dijo: yo no vine a buscar a aquellos que se creen sanos. Yo vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Y nosotros andábamos perdidos. Y sin Cristo estás andando perdido. Por más que crean que están yendo por buen camino, estás perdido. Necesitas volver al Salvador. Entonces, necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. No hay otra forma de que podamos salvarnos. No hay otra salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Cristo. Entonces, si te arrepientes hoy y confías en Cristo, serás como nosotros, pecadores salvados por gracia, por la gracia de Jesús. Y te unirás a la iglesia de Cristo que compró con su sangre. También debemos saber, por último, que como cristianos, como hijos de Dios, mientras vivamos en este cuerpo caído, tendremos que luchar con el pecado y despojarnos de él. Todo el tiempo. Así como empezamos, debemos seguir luchando, porque esta carne caída, este cuerpo caído, todavía va a seguir queriendo pensar cosas que no tiene que pensar. Va a seguir queriendo ir a los lugares donde no tiene que ir. Va a seguir queriendo hacer las cosas que antes hacía. Entonces, por eso la instrucción a los cristianos en Colosenses 3:1, voy a leer algunos versículos voy a ir citándolos rápido para no demorar más. Colosenses 3:1, Pablo, hablándole a los cristianos de Colosas, dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, si habéis creído en Cristo, haber estado con Él, está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, ahora buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Versículo 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Versículo 8, pero ahora desechad también vosotros, a los cristianos le está hablando, desechad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez, una forma mala de hablar, malas palabras. Lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Versículo 10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Si verdaderamente hemos creído en Cristo, la Biblia dice que nos ha hecho una nueva criatura. Somos nuevos. Entonces debemos vivir de una forma nueva, y entonces ahora en obediencia a su palabra, y entonces debemos empezar a despojarnos de todas estas cosas que es idolatría. En este peregrinar como cristianos debemos seguir peleando con el pecado, y qué mejor si peleamos juntos como un solo cuerpo. En Efesios 4:21 dice así, voy a seguir del 21 en adelante hasta el 25, dice así: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, hablando de Jesús, si realmente lo oísteis, habiendo oído el Evangelio, conforme a la verdad que hay en Jesús,
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿sí? Había una vida que teníamos antes de conocer a Cristo, pero ahora, dice, en vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, despójense, sáquenlo, ya no esté con ustedes, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, una nueva criatura, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No nos lastimemos entre nosotros. Si somos del mismo cuerpo, es como si yo mismo me empezara a pellizcar y me duele. Entonces no hagamos eso entre nosotros. Cuidémonos. Entonces, habiendo dicho esto espera Dios de su pueblo, de sus hijos, y esto espera Jesús de su iglesia. Confiemos, hermanos, en nuestro Salvador. Él está con nosotros todos los días, como oraban. Todos los días Él está con nosotros. No desviemos nuestra mirada del Salvador por las circunstancias que podamos estar viviendo. Su Evangelio, el Salvador, es suficiente. Y en esta lucha que tenemos acá, mientras luchamos con el pecado, muchas veces podemos caer. Pero piensen en esto. Está diciendo mientras luchamos. A veces ni siquiera luchamos, directamente nos entregamos. Debemos luchar con el pecado, debemos pelear con el pecado. Pero si en esa lucha, en esa lucha que estamos teniendo con el pecado, caemos y pecamos, esta es la promesa que el Señor nos deja. Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no escondamos nuestro pecado. Él ya lo conoce, Él ya lo vio. No nos engañemos más a nosotros mismos, sino más bien confesemos nuestros pecados y desechémoslo. En primera de Juan 1:9 dice: porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, en toda la historia, todos los que han confiado en Dios a través de la historia tuvieron que luchar con el pecado y a la vez confiar en Dios. Todos los antiguos cristianos confiaron y le creyeron a Dios, le creyeron a Él y caminaron con Él. Entonces nosotros también debemos confiar en Dios, creerle cada vez que Él les está hablando, y debemos caminar con Dios y con nuestro Salvador, así como los antiguos lo hicieron. Y con este versículo termino, para que nuestros corazones puedan ser preparados para la cena. Dice, por tanto, versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, de todos los que han pasado hasta ahora, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, tan fácil nos envuelve. ¿Y qué dice después? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo vamos a correr esta carrera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así debemos seguir corriendo, poniendo nuestra mirada en Cristo y no en las cosas de la tierra, para que nuestros corazones no se desvíen.